Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con el segundo tutorial sobre el alma, que es, ya sabéis, lo mismo que hablar del ser humano en toda su complejidad, ¿verdad? Por eso ponemos el alma, antropología, segunda parte. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver el análisis comparativo de nuestra especie con las demás para ver en qué somos distintos, pero también en qué somos iguales, ¿verdad? Y vamos a extraer una consecuencia muy importante, que es, vamos a tener que hablar de nuestra complejidad, ¿verdad? Y por lo tanto, pues vamos a ver si de ello, de todo ello, extraemos alguna conclusión para nuestras vidas, aunque eso lo desarrollaremos en el tema de la ética, ¿verdad? Porque es el tema que se dedica a esa gran pregunta: ¿qué podemos hacer? Ahora estamos todavía viendo qué diablos somos, ¿verdad? Veréis que hay dos innovaciones con respecto a otros tutoriales. Uno, que estoy de pie, y eso es por una razón muy sencilla, y es porque hoy vamos a hablar de la bipedia, que es precisamente esto, el desplazamiento bípedo que caracteriza a nuestra especie y que tiene un montón de consecuencias, como veremos luego. Y otro, que el esquema aparece en la pizarra. Lo hemos puesto así porque hay una pequeña ilustración que es importante, pues, que la veáis, que la contempléis, y está muy bien hecha. No la he hecho yo, evidentemente. Venga, vamos al lío. Nuestra herencia biológica. Nosotros tenemos tres herencias en lugar de una sola o de dos. Tenemos una herencia biológica, fruto de la evolución de las especies. Todos los seres vivos la tienen, desde los más humildes a los más complejos, ¿no? Desde una bacteria hasta nosotros. Luego tenemos una herencia genética que nos personaliza, es decir, que nos convierte en individuos únicos, ¿eh? Y además tenemos una herencia cultural, porque todo lo que aprendemos, todo lo que está en nuestra cabeza, toda nuestra programación, pues tiene que ver con nuestra sociedad, con nuestro medio social, con nuestra cultura. Vamos a desarrollar cada una de esas herencias y vamos a ver qué conclusiones se puede sacar de ellas, ¿verdad? La herencia biológica la vamos a ver a través de los taxones. Los taxones son los apellidos de nuestra especie. Normalmente van en latín, en el lenguaje científico, ¿verdad? Pero aquí les hemos puesto en castellano y no hemos puesto todos, sino los más relevantes, ¿verdad? De cada uno de ellos nosotros heredamos algo como especie y también como individuos, ¿verdad? Vamos con el más antiguo, el reino animal. Cuando se quiere decir los apellidos más importantes de una especie, se citan el reino, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Eso ya serían los apellidos completos, los 8 apellidos vascos, ¿verdad? Y veis que, por lo tanto, nosotros, si nos queremos describir rápidamente, decimos reino, que somos animales, mamíferos, primates, homínidos, homo sapiens. Ahí tenéis los apellidos de nuestra especie. Pero vamos a ver qué hemos heredado de cada uno. Del reino animal, pues heredamos que somos heterótrofos, es decir, que tenemos que tomar la comida de otros, de los animales y de las plantas, ¿verdad? Pero dentro del reino animal, que es extensísimo, que hay todo tipo de animales tan diversos como puede ser, pues desde una estrella de mar, hasta nosotros mismos, pues de todos estos animales nosotros pertenecemos a los vertebrados, y dentro de los vertebrados, los tetrápodos. Son otros taxones que no hemos puesto aquí porque no son los que más nos interesan. Vertebrados sabéis lo que es, ¿verdad? Tenemos columna vertebral, ya lo creo que la tenemos, es uno de los puntos débiles del ser humano. Los dolores de la columna vertebral afectan a un 80% de la población de edad. Pero también los peces son vertebrados. Pero somos tetrápodos, es decir, 4 extremidades, y eso ya nos sitúa no en el mar, sino en la tierra, porque las 4 extremidades sirven para desplazarse por suelo firme, ¿verdad? El siguiente taxón importante es la clase. Somos mamíferos. Todos sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? Pues que los mamíferos no ponemos huevos,
sino que somos alimentados por nuestras madres, y eso significa que ya hay una relación más larga y más directa y más personal de las crías con sus progenitores. Estos son rasgos que se van a ir incrementando, todos los que aparecen allí. Es decir, todos estos rasgos nosotros los tenemos, pero muy desarrollados. El siguiente taxón es el orden de los primates, es decir, de los simios que llamamos nosotros, o prosimios también, es decir, los lemures también entrarían, lo que comúnmente decimos los monos. Nosotros aquí de los monos heredamos ya un montón de cosas. En primer lugar aparece la mano. Si veis la mano, pues de un lemur, que ya es un prosimio, ni siquiera es un mono. ¿Veis que tiene una mano que dice, esta mano me resulta familiar? Es una mano casi humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es prensible. También son animales tremendamente sociales. Su sociabilidad es más compleja que en otras especies de mamíferos incluso. Y también heredamos de ellos una visión peculiar, que es la visión estereoscópica y cromática, dicen los biólogos. Es decir, los ojos están en el plano de la cara característica, ¿verdad?, del humano y del primate. Y además tenemos una visión cromática, es decir, vemos los colores porque son importantes para nuestro medio, para nuestra alimentación, ¿verdad? Todo eso lo hemos heredado. Pero ya entramos en la familia, qué importante, ¿verdad? También en lo biológico, la familia es muy importante. Somos homínidos, homínide en latín, no os he dicho los nombres en latín porque es casi lo mismo, pero ponemos una A en lugar de homínidos, homínida, hominidae también. Somos, por lo tanto, bípedos. Bípedos son todos los primates anteriores a nosotros que caminan, que se desplazan sobre dos extremidades. Solamente estamos ahora nosotros con esa característica, pero hubo épocas, hace pues 5 hasta 3 millones de años, en que había varios tipos de homínidos. Aparte de la bipedia que les caracterizaba, el crecimiento del cerebro. El cerebro empieza ya a tener una dimensión mayor que en los primates, en proporción al cuerpo, claro está, ¿verdad? Y aparece el género Homo. En el género Homo, todas estas características se han desarrollado muchísimo. Somos bípedos, hemos especializado, por lo tanto, la mano, el cerebro nos ayuda a usar esa mano y a hacerla pues, que sea más eficaz, ¿no? Pero, como veis, nuestra sociabilidad se ha hecho más compleja. Por eso aparece el lenguaje y aparece la tecnología. Dos grandes hallazgos del género Homo que caracterizan nuestra forma de vivir, porque nosotros somos fuertes por dos cosas: por nuestra sociabilidad, nuestra capacidad de cooperar, de crear artificios culturales, y la tecnología, que además la podemos transmitir de generación en generación, no tenemos que esperar a mutaciones. Y ya nuestra especie es la especie Sapiens, como todos sabéis, cuya característica principal es que precisamente ese cerebro se ha desarrollado, es realmente un cerebro extraordinario dentro del mundo animal y primate, ¿verdad? Y no solamente se ha desarrollado en tamaño, sino también en complejidad interna. Por poner una característica así llamativa, ¿no? Pues nuestro cerebro, el de la especie Homo sapiens y el nuestro, oscila entre un mínimo de 1000 y un mínimo de 2000 centímetros cúbicos. Cualquier primate tiene una proporción muy inferior. Bien, todo esto se manifiesta en nuestra herencia genética. Todo lo que nos han legado los distintos taxones viene a través de la herencia genética, la herencia que nos transmiten nuestros padres. Y ahí nos encontramos con la distinción entre genotipo y fenotipo. En el genotipo están los genes, todos los genes que hemos heredado de los padres, se manifiesten o no. Pero el fenotipo es la manifestación de esos genes, y ahí tenemos que contar con otros factores, que son factores pues, como la selección que se produce en el propio genotipo y fenotipo, es decir, qué carácter se va a desarrollar, cómo se va a manifestar. Y ahí
tenemos que tener en cuenta el medio donde nos desarrollamos, ¿no? El genotipo es la herencia pura y dura y el fenotipo es esa herencia realizada. Pero esa herencia, ¿dónde se desarrolla? ¿Cuál es nuestro lugar en la naturaleza? Los animales lo tienen claro, cada uno tiene un nicho ecológico. ¿Cuándo son felices los animales? Cuando están en el lugar que la naturaleza les ha dejado como suyo, donde la naturaleza les ha situado. Pero nosotros, ¿dónde tenemos nuestro espacio? En la sociedad. En la sociedad. Entonces tenemos que hablar de otra herencia, que es la herencia cultural. La herencia que va desde pues los primeros cazadores-recolectores hasta la sociedad industrial. Esa herencia no es única, es decir, no hay una sola cultura. Como todas las herencias, como todas las evoluciones, dependen de la variabilidad. La variabilidad es importante porque te permite escoger. El ser humano ha desarrollado multitud de culturas, adaptándose a multitud de situaciones. Esa es la variabilidad. No debemos perderla, debemos aprovecharla. Por supuesto, nuestro modo de adaptación, como es cultural, como es tecnológico, resulta que no es un modo pasivo de adaptación. No respetamos el medio donde nos quedamos y lo dejamos tal y como está, más o menos, sino que lo transformamos. Y esa transformación va en función del tipo de cultura que tengamos. Desde las culturas que ya os había nombrado, que son las menos agresivas con el medio, como son los cazadores-recolectores, pasamos luego a culturas como las agrícolas, las ganaderas. La agricultura primitiva también era muy poca alteradora del medio, pero ya entramos en agriculturas extensivas, con el regadío, con técnicas, ya entramos en grandes explotaciones ganaderas y vamos transformando el medio notablemente. Hasta que llega la sociedad industrial y produce todas las transformaciones que estamos viendo. Algunas de ellas muy buenas, porque son buenas para la salud, para la comunicación, para el consumo, pero algunas de ellas muy malas, como son la contaminación, el cambio climático y todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? Se dice que la era nueva, hablando de eras, hablando de evolución, la era en la que estamos viviendo ahora es una era nueva llamada antropoceno. Es decir, la era en que el hombre transforma el medio de una manera radical. Y así, si todos los cambios climáticos que ha habido hasta ahora eran cambios climáticos naturales, el cambio climático que se está iniciando ahora parece ser que tiene un origen humano, exclusivamente humano, antropogénico, que lo genera el hombre. Y lo mismo sucede con la sexta extinción masiva de especies a la que estamos asistiendo, que también es de origen humano, es antropogénica. Bueno, pero todo esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos dice acerca del individuo, de qué soy yo, qué es lo que me interesa realmente, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué soy yo? Pues lo primero que nos dice es que somos animales muy complejos, que tenemos una gran complejidad que se ve en nuestro cerebro, pero que se ve también en nuestra vida psíquica, en la estructura de nuestra personalidad. Mirad lo que sucede. Tenemos una herencia genética, un genotipo. Esa herencia genética, como estamos en un medio social del cual dependemos, nuestra infancia es la más prolongada de todos los seres vivos, de todos los animales, pues se va desarrollando un proceso que en gran parte es inconsciente, se desarrolla en la infancia. Y donde nuestro instinto, que es una característica heredada genética, se va modulando, se va adaptando a la realidad. Y todo eso en un proceso inconsciente, en el cual se produce el aprendizaje de todo lo básico, todo lo que tenemos que aprender básicamente, lo adquirimos, lo aprendemos socialmente, pero a través no de un proceso puramente intelectual o lógico. Cuando somos niños no funciona eso, lo que funciona es el mundo emocional. Estamos aprendiendo muchas cosas, actitudes, habilidades, digamos, capacidades, y lo estamos aprendiendo a través de las emociones de nuestro entorno, que pueden ser positivas o negativas. Aquí tenemos el aprendizaje básico, ¿no? El aprendizaje que se hace hasta los 7 años más o menos, que es el 70, el 80% de nuestra personalidad.
Y entonces, ¿cuándo aparece el yo? ¿Cuándo aparecemos nosotros como individuos? La conciencia de nosotros mismos, de lo que queremos ser, de la gestión de nuestras emociones, de nuestros intereses, con la conciencia. El yo aparece con la conciencia. Y daros cuenta que las últimas células que maduran en un ser humano son las sexuales, las células donde están las células sexuales, donde se producen, ¿no?, los testículos y los óvulos, y las células nerviosas, es decir, las últimas conexiones neuronales, que se producen también en esa misma época, en la época de la adolescencia. Y ahí entra nuestra lucha, por decirlo así, con la sociedad, nuestra lucha o nuestra búsqueda del lugar donde lo buscamos en la sociedad. Fijaros, como ejemplo de esa complejidad os he puesto pues la clásica, lucha entre el principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer es lo que nos pide el cuerpo, lo que nos pide cuando somos niños, lo que hacemos, ¿no? Llorar si no nos dan lo que queremos, ¿eh? Lo que exige ese principio de placer, lo que nos pide el cuerpo, lo que instintivamente quisiéramos es satisfacer nuestras necesidades de una manera absolutamente inmediata, sin tener en cuenta nada más, ¿no? Y huir de cualquier cosa que nos produzca displacer o dolor. Pero está el principio de realidad, que es lo que la sociedad, que es nuestro medio natural, nos exige, ¿eh? El yo tiene que encontrar un equilibrio entre estos dos principios. Si nos regimos solo por el principio de placer, vamos a ser una persona conflictiva y problemática y vamos a tener problemas nosotros mismos. Si solo nos regimos por el principio de realidad y somos personas absolutamente obedientes, nos anulamos como individuo, ¿eh? Somos un zombi. Vale, por lo tanto el yo tiene ahí una misión importantísima, que es equilibrar estos dos principios, y para ello necesita lo que se llama la inteligencia emocional, es decir, el equilibrio entre lo que deseas y lo que puedes hacer. Pero hay otra característica de nuestra estructura psíquica, que es este importante esquema, la pirámide de Maslow, ¿no? Y es que nosotros, para tener una vida saludable, necesitamos no solamente dar cuenta de nuestras necesidades fisiológicas, la comida, la bebida, etcétera, ¿no? La salud básica. Necesitamos luego seguridad, y eso ya es más amplio, ¿eh? Si estamos en un medio que, por ejemplo, en una guerra, no podemos ser felices. Y hay muchas guerras hoy en día. La seguridad es una necesidad también muy importante. Después de las fisiológicas viene esta. La tercera sería la afiliación, todo lo que hemos dicho del equilibrio emocional, tener un entorno emocional saludable, ¿no? Somos animales necesitados de afecto. Somos grandes demandadores de afecto. Después está el reconocimiento social, es decir, tenemos que estar en un medio social que te reconozca, con el cual te identifiques, que te admita como individuo y, a ser posible, que te considere y que te considere bien. Todas estas cosas, algunas de ellas no siempre son fáciles, ¿verdad? Pero es que encima, cuando tenemos todas, cuando eres guapo, rico y con dinero, Baldomero, pues te queda la más importante, que es la autorrealización, que es las necesidades de crecimiento. Nosotros somos como los niños o como las crías de los primates, ¿no? Tenemos lo que llaman los biólogos la neotenia. Nunca estamos absolutamente satisfechos. Nuestra curiosidad, nuestra necesidad de creer es, permanente, ¿eh? Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es recorrer un camino, que es el camino de la autorrealización, que se realiza muy bien, por ejemplo, a través de la creatividad. Pero también hay otras formas de realizarlo, que las veremos en el capítulo de la ética. Bueno, espero no haberos dado mucho la paliza, porque es un tema denso, pero creo que hemos dado un repaso a lo que se puede decir hoy sobre lo que somos. Gracias.